Me va a quedar muy grabado en el momento que te acercaste y me dijiste, sos muy flaquita, pero si yo fuera como vos y engordo, me mato. En 2018 padecí un TCA, pero me lo pueden diagnosticar recién en 2019. Yo empiezo a ver ciertos cambios de conducta en mi relación con la comida, pero no fue hasta mucho más tiempo después que logro poder aceptar que tengo un trastorno de conducta alimentaria. Los factores que los desencadenaron en ese momento fueron muchos. Problemas familiares, estaba muy sola en la escuela, cambios en las relaciones con mis amigos, una amiga se me había ido a vivir a Neuquén, me quedé sola en un momento y la combinación de todo eso en mi vida yo creo que desencadenó una relación muy tóxica con la comida. Las redes sociales fueron mi refugio y ahí fue donde empecé a ver cuerpos que no eran reales, una idealización por cierto tipo de estándar en el que creía que nunca iba a entrar. Eso también hizo en parte a la dismorfia corporal que también padecí, es no ver tu cuerpo como realmente lo es frente al espejo y me llevó a tomar medidas muy drásticas. Por ejemplo, hacía demasiado ejercicio en extremo cuando antes quizás no practicaba o no lo practicaba tanto. Empecé a dejar de sentir gusto por comer, sentía culpa, me sentía mal, me obligaba a pensar que lo que estaba haciendo estaba bien, que de pronto no comer era un logro y todo eso fue haciendo ruido en mi cabeza hasta que de pronto fue muy extremo y pasaba días enteros sin comer y yo lo veía como normal. En ese momento un preceptor se quiso acercar a tratar de ofrecer su ayuda porque veía que algo andaba mal y le contesté muy mal, lo alejé, él de haber pensado que era una maleducada, pero me gustaría, si lo vuelvo a ver en algún momento, comentarle que no fui yo, fue el trastorno. Y eso es muy importante para la gente que quiera acercarse a alguien enfermo con este tipo de conducta. No son ellos, son el trastorno el que te habla y el que te insulta y el que te pelea y el que te trata de alejar de esa persona. Cuando yo me di cuenta que Sofía estaba, cuando mi hija pasaba por algo así, no lo podía creer porque siempre ves, por ejemplo, decís, esto no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi hija. eh, no podemos entender cómo puede ser que llegues a eso si vos le estás dando cariño, amor, comprensión. ¿Cómo puede ser que mi Sofía, mi hija, pase por esto? Y bueno, y de ahí no lo entendía, yo no lo podía entender. Los pacientes que sufren trastornos de la conducta alimentaria, sea una anorexia nerviosa o una bulimia o un trastorno por atracón, entre otros, porque esos son los principales que uno siempre conoce, pero hay varios tipos de trastornos de la conducta alimentaria, van a llevar a tener desequilibrios nutricionales que van a llevar a tener alguna enfermedad física o mental. Creo que abrí los ojos cuando la ayuda llegó. En un momento los síntomas físicos eran muy visibles para todo el mundo. Había dejado de hacer actividades normales, me mareaba mucho, no podía mantenerme de pie varias horas porque me sentía muy mal. Entonces, en ese punto, mi madre me lleva a la fuerza a la nutricionista y a la doctora, y una doctora generalista, la que te hace el control de los 18. Ellas dos fueron las que vieron mi peso y se dieron cuenta de que algo estaba muy mal y empezaron el tratamiento cuando yo todavía no lograba entender lo que me estaba pasando y por qué ellas estaban tan asustadas. Luego de varios años entendí que era porque yo estaba en un momento drástico, era
curarme en mi casa o internarme al día siguiente. Cuando acudimos con mi madre a los profesionales, junto con la nutricionista, la doctora que me hizo el control, nos explicó que por lo que estaba pasando era anorexia nerviosa. Íbamos a empezar un largo proceso de curación, de tratamiento, en donde ella, la nutricionista, una asistente social y una psicóloga nos iban a acompañar durante todo el proceso. Y mientras ella hablaba, yo realmente sentía mucho miedo porque primero que no quería ir a ese control, sabía que me iban a decir que estaba enferma y que necesitaba curarme, y en realidad eso era lo que me daba más miedo, curarme, y cómo me iba a ver yo cuando empezara a volver a comer, cuando empezara a volver a la vida que tenía antes. Tenía que aceptar que había perdido el control y el trastorno me controló durante mucho tiempo. Trataba de compartir cosas con ella, de salir a caminar y hablarle, o sentarnos a tomar un mate, o compartir, qué sé yo, un yogur con cereales, una charla, una película, y de ahí, ahí le iba incluyendo alimentos que yo veía que ella no los consumía. En la anorexia nerviosa las personas evitan comer, por lo que restringen determinados tipos de alimentos o comen en cantidades muy pequeñas, lo cual genera una dificultad por mantener un peso saludable. Sin embargo, se observa una insatisfacción permanente con esta delgadez, por lo cual desarrollan conductas para poder perpetuar o incrementar aún más esta delgadez a través de vómitos inducidos, purgas, ayunos o una actividad física excesiva. Y otra característica importante es que estas personas pueden verse a sí mismas como si tuvieran sobrepeso. Al ver que mi cuerpo llegaba a un límite donde ya no podía ni siquiera estar de pie, hacer las actividades normales, recordé que había leído una noticia en donde una chica, a raíz de este mismo trastorno, había empezado a empeorar y, por desgracia, había fallecido, y realmente me dio mucho miedo tener ese mismo final, así que decidí por mí, por mi familia y por lo que quería seguir haciendo de mi vida, empezar a escuchar a mi madre, a los nutricionistas y a la psicóloga, que también me ayudó y apoyó mucho en ese momento. Cuando empecé la recuperación, sentía mucho miedo porque iba a controles semanales y mensuales y si bien no tenía que haber un cambio significativo, sí tenía miedo de que me dijeran que había retrocedido de pronto, porque sentía que todo el trabajo que había hecho conmigo misma podía ser en vano, y también mucho como tristeza, porque una vez que empecé a recuperarme me di cuenta de todo el daño que había hecho a mi alrededor y cómo tenía a las personas que me querían de preocupadas por mí. Hoy, mirando hacia atrás, todo lo que pasamos lo vivimos con Sofi, no sé, creo que hice lo justo. Pedí la ayuda al momento, en el momento justo, hablé con ella porque con la ayuda de la hermana que nos ayudaba a ver si se alimentaba bien y todo eso, no, creo que lo que hice estuvo bien, y lo pude sacarla a ella en el momento justo, antes de que avanzara la enfermedad. No me gusta llamarla enfermedad, pero bueno, es eso. Cuando recibí mi alta, mi nutricionista y la psicóloga que me acompañaron durante este proceso me enseñaron que los trastornos de conducta alimentaria no se van nunca de la vida de uno. Tenés que aprender a dominarlo y a vivir con él, y lo importante en realidad es que una vez ya aceptada la enfermedad, que estos pensamientos vuelvan a vos o que el trastorno trate de controlarte una vez más, vos lo puedas reconocer y alejarlo.
decidir curarte es lo importante. Esa es la etapa más complicada de todas. Decidir curarse y aceptar la enfermedad. Aceptar que nosotros no controlamos el trastorno y el trastorno nos controla a nosotros, si lo dejamos. Les quiero decir que mucha gente te va a decir que tengas paciencia y que estés tranquila, que todo va a pasar, y eso es muy tedioso, pero lo que uno tiene que rescatar es que todos los días son una batalla contra el trastorno. Tenés que ganar día a día, pasito a pasito, y va a haber muchas veces que pienses que es trabajo perdido, pero en realidad lo que cuenta es sanarse y volver a vivir. No me doy cuenta.